Y de regreso ya de la pausa damos inicio a Primera Plana. Y lo hacemos dando la bienvenida, saludando a nuestro invitado de hoy, el profesor Julio M. Chilling. Saludos, profesor Chilling. ¿Cómo estás, Juana? Encantado de estar contigo. Profesor, pues para mí es mucho más placentero, sobre todo porque no pude asistir al más reciente simposio que usted realizó, que ofreció, y estaba pues urgente por saber qué es lo que allí había pasado y qué es lo que usted había expuesto. ¿Puede conocerlo nuestros oyentes? Cómo no, con mucho gusto. Mira, el lema del simposio que realizó Patria de Martí Alianza Democrática tuvo como lema Cuba, una gran república, o sea que era un análisis de la república de 1902 a 1959. Y por supuesto es un tema tan abarcador que uno pues trató de sintetizar todo. Y se escogió este tema porque este sábado pasado pues fue el 20 de mayo, o sea, la República cumplió 115 años de haber alcanzado su independencia, y este es un tema de gran importancia, no desde un sentido de mera recordación o nostálgico, sino de una actualidad extraordinario y de poner en efecto en contexto histórico la realidad de lo que ocurrió. O sea, Cuba lleva padeciendo una dictadura comunista ya más de 58 años. Para poder lograr instaurar una dictadura marxista-leninista, había una serie de pasos metodológicos que había que cumplir. El primero era, pues tenía que contar con una maquinaria de terror. Eso es una característica no solo en el caso cubano, sino en el caso de todos los países que han padecido de dictaduras, de regímenes totalitarios, o sea, tanto dictaduras comunistas como dictaduras fascistas, o sea, que requieren de un régimen de dominación total para poder ejercer el control necesario, que juega con la imposición ideológica que busca. Y en efecto, en 2 años, la dictadura castrista logró tener en efecto lo que podemos llamar ya montado un régimen totalitario. De manera que el terror fue fundamental, y no solo como cuestión de pasado, sino es parte de una maquinaria sistemática del presente. Lograron también, y esto es parte de nuevo, esa maquinación necesaria, un modelo de premios y castigos. En otras palabras, la sumisión ideológica pues te da premios, o sea, el régimen pues te va a galardonar, te va a aplaudir, te va a dar un lugar en el mapa que no necesariamente corresponde a tu talento, pero sino corresponde a la sumisión por la cual tú estás dispuesto a demostrarle al régimen. Y por supuesto los castigos. Si demuestras un criterio contestatario, eres marginado, eres hecho invisible en el mejor de los casos, si no, pues puedes ir preso o hasta podría ser físicamente exterminado. Todo esto pues es con el fin de domesticar la población. Y el tercer factor es imponer la contracultura. O sea, la cultura es en efecto cómo los humanos pueden percibir la realidad material. O sea, es como entendemos ese mundo que podemos ver, tocar, sentir, oler. Entonces, la contracultura es la tergiversación de esa realidad y de los hechos para que el régimen dictatorial pues logre en el área de control que tienen, en este caso pues la isla de Cuba, y lo que pueden ellos proyectar hacia el exterior, la imagen y la realidad que ellos quieren que otros perciban. Entonces,
para lograr esa contracultura que requiere, dicho sea de paso, un reforzamiento constante. Por eso es que los cubanos, cuando salen a tierras de libertad, pues naturalmente todo ese proyecto de querer adoctrinar, de querer lavar cerebros, pues queda debilitado, porque estos tipos de modelos requieren el reforzamiento constante. Por eso están las organizaciones de masa, que son brazos extendidos del aparato de terror, tienen la facilidad de movilización de la sociedad. Todo esto son mecanismos de control. Entonces la contracultura pues ha visto cómo para construir el supuesto hombre nuevo había que deconstruir la historia. En otras palabras, destruir la historia tal como pasó y como está pasando, para entonces ellos dar el relato que ellos quieren que ese proyecto de hombre nuevo entiendan. Entonces, nuestros próceres han sido calumniados completamente, o sea, se ha tergiversado la realidad. El futuro, hacia qué es lo que promete el futuro, pues también representa una especie de engaño. Y lo que fue Cuba republicana, en otras palabras, la República de Cuba, desde su fundación en 1902 hasta su frustración por medio de la dictadura castrista el 1 de enero de 1959, pues ha sido totalmente desnaturalizada. Y esto de nuevo ha sido parte de este proyecto sistemático de tergiversar los hechos, la realidad, para poder de nuevo presentar la contracultura, que es un mecanismo fundamental en toda dictadura totalitaria. Entonces, es importante para la nación cubana, principalmente la nación cubana dentro del territorio nacional, porque la nación cubana fuera de su territorio, pues, por supuesto, como vive en libertad y en democracia, pues tiene acceso a toda la información que está disponible a todo ciudadano libre, y está ahí, o sea, las estadísticas, las cifras, todo está visible para el que lo quiera, para el que quiera indagar, y el juicio crítico pues se estimula. Sin embargo, los cubanos que viven en despotismo, o sea, que son todos los que viven dentro de la isla, intramuros, pues no tienen ese privilegio. Y hemos visto tantas barbaridades, tantas mentiras y cifras que se sacan de contexto, donde hablan, por ejemplo, los avances en la medicina, los avances en la educación. Entonces, cuando miramos las estadísticas, pues uno dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que esto no se ha propagado? ¿Cómo esto es que no se da a conocer? Y si me permite, pues voy a usar algunas cifras que, de nuevo, si es verdad que las cifras pues no te dicen toda la realidad, pero las cifras y los índices existen, y así lo ha establecido las ciencias sociales para poder hacer comparaciones. O sea, sí tiene una importancia, y de hecho la dictadura castrista pues manipula las cifras y las mismas cifras y sus equivalentes de cuáles informaciones fueron obtenidos durante la época de Cuba republicana, o sea, los años 50. El índice de mortalidad infantil, en otras palabras, de cada 1.000 niños que nacen, ¿cuántos se mueren? Es una forma de medir, bueno, los avances en la salubridad pública. Mientras más bajo esté el índice de mortalidad infantil, pues mejor es. Y en este caso encontramos que Cuba en el año 1957 pues tenía un índice de mortalidad infantil más baja que Francia, que Alemania Occidental, que Bélgica, que Austria, que Italia, que Japón. En otras palabras, Cuba, todos estos son países que hoy pertenecen a la cabeza del primer mundo, o sea, son países que todos los admiramos. Cuba
tenía una posición mejor que esos países en aquel momento, y hoy todos estos países han igualado o superado a Cuba. Cuando miramos el índice de médicos per cápita, o sea, de acuerdo a cada 1000 habitantes cuántos médicos tenía el país, bueno, pues Cuba tenía más médicos per cápita que Finlandia, que Noruega, que Gran Bretaña. De nuevo, estamos hablando de países del primer orden. Los cubanos vivían más que los chilenos, que los costarricenses, que los surcoreanos. Hoy en día los surcoreanos, los costarricenses, los chilenos viven igual o más que los cubanos. Quiere decir, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que podemos decir, bueno, tantos logros? Bueno, tenemos que volver tantos logros que el régimen quiere que se crea. Bueno, es simplemente que heredó un sistema de salud pública sumamente avanzado, y eso pues naturalmente es algo que ellos han querido desfigurar para la imagen que quieren presentar. Lo mismo pasa con la educación, otro de los grandes bastiones de la propaganda castrocomunista. Cuba era un país alfabetizado en casi el 80% a finales de la década del 50, y estaba en similar posición que Costa Rica y que Chile. Cuando miramos, por ejemplo, países como El Salvador, que en el año 50 tenían menos del 40% de sus ciudadanos que podían leer o escribir, hoy en día estamos hablando cerca del 90% de los salvadoreños lo pueden hacer. En el caso de los dominicanos, más del 92%, y ellos también tenían menos del 40% de personas que podían leer y escribir. Lo mismo, y un caso similar al de Perú y el de Brasil, que 50% de su población no podía leer o escribir. Hoy en día ambos, uno el 95%, otro tiene el 93% de alfabetización. Estos sí son casos impresionantes. Han más que duplicado su capacidad de tener el país alfabetizado. Sin embargo, de esos casi se escucha, porque de nuevo, la dictadura castrista ha apelado a la emoción y ha utilizado una serie de inventos propagandísticos para querer desvirtuar la realidad, cuando la realidad es de que el régimen castrista heredó de nuevo un país con un sistema de educación y altamente alfabetizado, no solo comparado con otros países de América Latina, sino comparado con potencias del mundo. Cuando vemos, y solamente esta otra cifra, y después podemos hablar de otro con respecto a la importancia de la República, fíjense que no estamos hablando que pudiéramos también estar dando artículos de consumo, ¿verdad? Que Cuba estaba a la cabeza, pero me estoy basando en lo que son cifras que podemos medir la calidad humana basado en cosas esenciales, como es la salud, como es la educación. Bueno, pues también vemos cómo el trabajador cubano estaba en una posición mucho mejor antes de la instauración de la dictadura comunista en Cuba. Y una de las formas de medirlo es basado en el porciento de la remuneración que se le pagaba al trabajador en proporción al Producto Interno Bruto. O sea, Producto Interno Bruto es la suma de los bienes y los servicios que produce un país. Cuba estaba en la cuarta posición del mundo, con el 64% del Producto Interno Bruto se distribuía en remuneración a sus trabajadores. El 64% en el cuarto lugar del mundo. Cuando miramos esa posición de Cuba en este momento, es el 37%. ¿37? 37% en vez de 64%. Quiere decir que ha habido un decrecimiento de un 42%. Enorme. Enorme. Y todos estos países que estaban por detrás de Cuba, hoy en día todos lo han superado. O sea que Cuba estaba después y aquí me refiero a el año 56, después del Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, y estaba casi empatado con Suecia.
Esto es impresionante cuando miramos lo que significa para la clase obrera cubana en Cuba republicana en la década de los 50, lo que había alcanzado en proporción a otros países en el mundo. En cuanto al ingreso per cápita, Cuba estaba en el año 57 en el número 15 del mundo. En el 2010, Cuba comunista está en la posición número 29. Ha tenido un crecimiento negativo en este índice también. Entonces, todo esto, cuando miramos de nuevo en qué mundo estaban mejor los cubanos después de 56 años de república imperfecta, pero superable y mucho mejor a la actual. Y cuando miramos, porque hemos estado hablando de cifras socioeconómicas, cuando miramos el aspecto político, es hasta más lúcido porque es más obvio el gran contraste. Los 56 años de vida de Cuba republicana, o sea, de 1902 a 1958, hubo 16 individuos que ocuparon la presidencia en Cuba de diferentes partidos y gran parte de las veces compitiendo en elecciones pluripartidistas. Si miramos esos 56 años y buscamos periodos donde hubo una gobernancia autoritaria, ya lo hubo, pues podemos sacar 11 años. O sea, la extensión del poder de Gerardo Machado y el régimen de Batista después del golpe de Estado. O sea, estamos hablando de 11 años de gobernanza autoritaria y si quiere, pues hasta podemos tirar los 2 años de el gobierno de ocupación extranjera a solicitud de los cubanos, porque hay que siempre recordar eso, que cuando empezar la nueva república, en la segunda intervención norteamericana fue a solicitud, lamentablemente, de los políticos cubanos. Cuando sumamos esa cifra y miramos 56 años de democracia imperfecta con sus periodos de nuevo de un régimen autoritario, pues nos damos cuenta que por lo general las libertades civiles y las libertades políticas componían la regla y no eran la excepción. Y esta realidad frente al gran contraste de 58 años de dictadura totalitaria absoluta, dinástica, donde en efecto están en el poder las mismas personas que estaban hace 58 años, un modelo unipartidista, un régimen totalitario. No hay comparación entre las sombras que podía haber tenido levemente Cuba republicana con la larga noche de 58 años en el panorama político de la dictadura castrista. Entonces, esta realidad es necesario que se propague, es necesario que se insista en conocer, porque lo que es la imposición de la contracultura, lo que ha sido una herramienta y sigue siendo para el castrocomunismo mantenerse en el poder, depende de la ignorancia de quien tienen delante del receptor, y por eso es que es importante insistir en desmontar toda esa campaña de tergiversación, esa campaña fraudulenta de, en efecto, destruir un pasado, que los hechos están ahí, las estadísticas están ahí, y es parte de la nación cubana. Entonces, por eso es que celebramos el simposio, y por eso es que siempre invitamos a que todos los cubanos cada 20 de mayo pues celebren el día de su independencia con enorme orgullo, porque todo régimen político y democrático es un ensayo evolutivo que va en camino de perfeccionamiento. Los Estados Unidos
100 años prácticamente después de alcanzar su independencia, tuvo una guerra civil extraordinaria, donde gran parte de su juventud falleció en una terrible guerra para decidir el tema de la esclavitud. Así que, y los Estados Unidos no es la excepción en eso, sino más bien la regla es que todo proceso democrático pues siempre tiene sus sombras y sus luces, y es parte, de nuevo, de un proceso de evolución en construcción. Esa construcción fue frustrada el 1 de enero de 1959, y es importante conocer nuestro pasado verdadero para apuntar hacia un futuro que vendrá con el favor de Dios. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo al profesor Julio M. Schilling su valiosa cooperación en el mismo. Gracias a Danilo Fuentes Piñoli por su producción técnica y musicalización, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares también gracias. Muchas gracias, y a ustedes, respetados oyentes, de manera muy especial les agradezco su audiencia. Se despide quien les habla, Juana Elsa.